La madre del niño abrió un poco la manta para ver cómo estaba el hijo. Los párpados, cerrados, eran como dos pequeñas manchas pálidas, el rostro, un dibujo confuso. Entonces dio un grito que recorrió todo el espacio alrededor e hizo que se estremecieran en sus cuevas los animales salvajes. No, no seré yo quien lleve a mi hijo al otro lado, no lo traje a la vida para entregarlo a la muerte con mis propias manos, llevaos a padre, yo me quedo aquí. La hermana se le acercó y le preguntó, ¿prefieres asistir, año tras año, a su agonía? Tienes 3 hijos con salud, habla sin saber, tu hijo es como si fuera mío, si es así, llévatelo tú, yo no puedo, y yo no debo, sería matarlo, ¿cuál es la diferencia? No es lo mismo llevar hasta la muerte y matar, por lo menos en este caso, tú eres la madre de niño, no yo, ¿serías capaz de llevar a uno de tus hijos, o a todos? Pienso que sí, pero no lo puedo jurar, entonces tengo razón, si es eso lo que quieres, espéranos, vamos a llevar a padre. La hermana se apartó, agarró la mula por la briga y preguntó, ¿vamos? El marido respondió, vamos, pero despacio, no quiero que se me caiga. La luna, llena, brillaba. En algún lugar, adelante, se encontraba la frontera, esa línea que solo en los mapas es visible. ¿Cómo sabremos cuándo hemos llegado? Preguntó la mujer, padre lo sabrá. Ella comprendió y no hizo más preguntas. Continuaron andando, 100 metros, 10 pasos, y de repente el hombre dijo, llegamos, se acabó, sí. Detrás, una voz repitió, se acabó. La madre del niño amparaba por última vez al hijo muerto en el regazo de su brazo izquierdo, la mano derecha sujetaba en el hombro la pala y la azada que los otros habían olvidado. Andemos un poco más, hasta aquel fresno, dijo el cuñado. A lo lejos, en una ladera, se distinguían las luces de una aldea. Por el pisar de la mula se notaba que la tierra era blanda, debería ser fácil de cavar. Este sitio me parece bueno, dijo por fin el hombre, el árbol nos servirá de señal cuando vengamos a traerles unas flores. La madre del niño dejó caer la pala y la azada y, suavemente, puso al hijo en el suelo. Después, las 2 hermanas, con 1000 cautelas para que no resbalara, recibieron el cuerpo del padre y, sin esperar la ayuda del hombre que ya desmontaba la mula, lo colocaron al lado del nieto. La madre del niño sollozaba, repetía monótonamente, mi hijo, mi padre, y la hermana vino y la abrazó, llorando también y diciendo, es mejor así, la vida de estos infelices ya no era vida. Se arrodillaron ambas en el suelo condoliéndose por los muertos que habían venido a engañar a la muerte. El hombre ya manejaba la azada, cavaba, retiraba con la pala la tierra suelta, y luego volvía a cavar. Debajo la tierra era más dura, más compacta, algo pedregosa, solo al cabo de media hora de trabajo continuo la cavidad alcanzó profundidad suficiente. No había ataúd ni mortaja, los cuerpos descansarían sobre la pura tierra, solo con las ropas que traían puestas. Uniendo las fuerzas, el hombre y las 2 mujeres, él dentro de la sepultura, ellas fuera, una a cada lado, bajaron lentamente el cuerpo del viejo, ellas sosteniéndolo por los brazos abiertos en cruz, él amparándolo hasta que tocó el fondo. Las mujeres no paraban de llorar, el hombre tenía los ojos secos, pero todo él temblaba, como atacado por una fiebre violenta. Todavía faltaba lo peor. Entre lágrimas y sollozos, el niño fue descendido, colocado junto al abuelo, pero allí no estaba bien, un bultito pequeño, insignificante, una vida sin importancia, dejada de lado como si no perteneciera a la familia. Entonces el hombre se inclinó, tomó al niño del suelo, lo puso sobre el pecho del abuelo, después le cruzó los brazos sobre el cuerpecito minúsculo, ahora sí, ya están acomodados, preparados para su descanso, podemos comenzar a lanzarles la tierra por encima, con cuidado, poco a poco, para que todavía puedan mirarnos algún tiempo más, para que puedan despedirse de nosotros, oigamos lo que están diciendo, adiós hijas mías, adiós yerno, adiós tíos, adiós madre. Cuando la sepultura estuvo llena, el hombre aplanó y alisó la tierra para que no se notara, si alguien pasase por ahí, que había personas enterradas. Colocó una piedra a la cabecera y otra más pequeña a los pies, a continuación esparció sobre la tumba las hierbas que había cortado antes con la azada, otras plantas, vivas, en pocos días tomarán el lugar de estas que, marchitas, muertas, resecas, entrarán en el ciclo alimentario de la misma tierra de que habían brotado. El hombre midió a pasos largos la distancia entre el árbol y la tumba, fueron 12, después se colocó en el hombro la pala y la azada, vamos, dijo. La luna había desaparecido, el cielo estaba otra vez cubierto. Comenzó a llover cuando acababan de enganchar la mula al carromato.
Los actores del dramático lance que acaba de ser descrito con desusada minucia en un relato que hasta ahora había preferido ofrecer al lector curioso, por decirlo así, una visión panorámica de los hechos, fueron, cuando su inopinada entrada en escena, clasificados como campesinos pobres. El error, resultado de una impresión precipitada del narrador, de un examen que no pasó de superficial, deberá, por respeto a la verdad, ser inmediatamente rectificado. Una familia campesina pobre, pobre de verdad, nunca llegaría a ser propietaria de un carromato ni tendría posibles para sustentar un animal de tanto alimento como es la mula. Se trataba, sí, de una familia de pequeños agricultores, gente acomodada en la modestia del medio en que vivían, personas con educación e instrucción escolar suficiente para poder mantener entre sí diálogos no solo gramaticalmente correctos, sino también con eso que algunos, a falta de mejor expresión, suelen llamar contenido, otros sustancia, otros, más pegados a la tierra, seso. Si así no fuera, nunca jamás la tía soltera habría sido capaz de poner en pie aquella tan hermosa frase antes comentada: ¿qué dirán los vecinos cuando descubran que ya no están aquí aquellos que, sin morir, a la muerte estaban? Corregido a tiempo el lapso, restituida la verdad en su lugar, veamos qué dicen los vecinos. A pesar de las precauciones adoptadas, alguien vio el carromato y se extrañó de la salida de esos tres a tales horas. Precisamente esa fue la pregunta que se hizo el vecino vigilante: ¿a dónde irán esos tres a semejante hora? Repetida a la mañana siguiente, con un pequeño cambio, al yerno del viejo agricultor: ¿a dónde ibais a esa hora de la noche? El interpelado respondió que tenían que resolver un asunto, pero el vecino no se dio por satisfecho. ¿Un asunto a medianoche, en carromato, con tu mujer y tu cuñada? ¡Qué cosa tan rara!, dijo. Será raro, pero es así. ¿Y de dónde veníais cuando el cielo comenzaba a clarear? Eso no te importa. Tienes razón, perdona, realmente no es de mi incumbencia, pero en todo caso sí puedo preguntarte cómo se encuentra tu suegro, igual, y tu sobrino pequeño, también. Ah, me alegra que los dos mejoren, gracias. Hasta luego, hasta luego. El vecino dio unos pasos, se detuvo, volvió atrás. Me pareció ver algo en el carromato, me pareció que tu hermana llevaba un niño en los brazos, y, si era así, entonces lo más probable es que el bulto tumbado que me pareció ver, cubierto con una manta, fuese tu suegro, sobre todo teniendo en cuenta que cuando regresasteis el carromato venía vacío y tu hermana no traía ningún niño en los brazos. Por lo visto, no duermes de noche. Tengo un sueño delicado, me despierto con facilidad. ¿Te despertaste cuando nos fuimos? ¿Te despertaste cuando regresamos? Eso se llama coincidencia. Así es. ¿Y quieres que te diga lo que ha pasado? Si quieres, ven conmigo. Entraron en la casa, el vecino saludó a las tres mujeres. No quiero molestar, dijo perturbado, y esperó. Serás la primera persona que lo sepa, dijo el yerno, y no tendrás que guardar el secreto porque no te lo vamos a pedir. No me digas nada más que lo que quieras decir. Mi suegro y mi sobrino han muerto esta noche, los llevamos al otro lado de la frontera, donde la muerte mantiene su actividad. ¿Los habéis matado?, exclamó el vecino. En cierto modo, sí, ya que ellos no pudieron ir por sus propios pies. En cierto modo, no, porque lo hicimos por orden de mi suegro, y en cuanto al niño, pobrecito, no tenía querer ni vida que vivir, quedaron enterrados bajo un fresno, puede decirse que abrazados el uno al otro. El vecino se llevó las manos a la cabeza. Y ahora vas y lo cuentas por toda la aldea. Seremos detenidos por la policía, probablemente juzgados y condenados por lo que no hemos hecho. Si lo habréis hecho. 1 metro antes de la frontera estaban vivos, 1 metro después ya estaban muertos. Dime tú cuándo los matamos, y cómo. Si no los hubieseis llevado, sí, estarían aquí, esperando la muerte que no llega. Silenciosas, serenas, las tres mujeres miraban al vecino. Me voy, dijo. Realmente pensaba que algo había sucedido, pero nunca pude imaginar que era esto. Tengo algo que pedirte, dijo el yerno. ¿Qué? Que me acompañes a la policía, así no tendrás que ir de puerta en puerta, por ahí, contándole a la gente los terribles crímenes que hemos cometido. Fíjate, parricidio, infanticidio, Dios santo, qué monstruos viven en esta casa. No lo contaría de esa manera, ya lo sé. Acompáñame. ¿Cuándo? Ahora mismo. El hierro tiene que ser golpeado cuando está caliente. Vamos. No fueron condenados ni juzgados.
Como un reguero de pólvora, la noticia corrió veloz por todo el país, los medios de comunicación vituperaron a los infames, las hermanas asesinas, el yerno instrumento del crimen, se lloraron lágrimas sobre el anciano y el inocente como si fueran el abuelo y el nieto que todos desearían haber tenido. Por milésima vez los periódicos bien pensantes que actuaban como barómetros de la moralidad pública apuntaron el dedo hacia la imparable degradación de los valores tradicionales de la familia, fuente, causa y origen de todos los males en su opinión, y he aquí que 48 horas después comenzaron a llegar informaciones sobre prácticas idénticas que estaban sucediendo en todas las regiones fronterizas. Otros carromatos y otras mulas condujeron otros cuerpos inermes, falsas ambulancias dieron vueltas y vueltas por veredas abandonadas hasta llegar al lugar donde deberían descargarlos, en general sujetos durante el trayecto por los cinturones de seguridad o, en algún censurable caso, escondidos en los portaequipajes y cubiertos con una manta. Coches de todas las marcas, modelos y precios transportaron hasta esta nueva guillotina cuyo filo, con perdón por la ibérrima comparación, era la finísima línea fronteriza, invisible para ojos desnudos, a los infelices que la muerte, en el lado de aquí, había mantenido en situación de pena suspendida. No todas las familias que procedieron así podían alegar en su defensa los motivos de algún modo respetables, aunque obviamente discutibles, presentados por nuestros conocidos y angustiados agricultores que, muy lejos de imaginar las consecuencias, dieron inicio al tráfico. Algunas en el expediente de ir a evacuar al padre o al abuelo en territorio extranjero vieron nada más que una manera limpia y eficaz, radical sería el término exacto, de verse libres de los auténticos pesos muertos que sus moribundos eran en casa. Los medios de comunicación que antes vituperaron enérgicamente a las hijas y al yerno del viejo enterrado, con el nieto, incluyendo después en esa reprobación a la tía soltera, acusada de complicidad y connivencia, estigmatizaban ahora la crueldad y la falta de patriotismo de personas de apariencia decente que en esta circunstancia de gravísima crisis nacional dejaban caer la máscara hipócrita tras la cual escondían su verdadero carácter. Presionado por los gobiernos de los 3 países limítrofes y por la oposición política interna, el jefe del gobierno condenó la inhumana acción, apeló al respeto por la vida y anunció que las Fuerzas Armadas tomarían de inmediato posiciones a lo largo de la frontera para impedir el paso de cualquier ciudadano en estado de disminución física terminal, ya fuera el intento por iniciativa propia, o determinado por arbitraria decisión de los parientes. En el fondo, pero de esto, claro está, no osó hablar el primer ministro. El gobierno no veía con tan malos ojos un éxodo que, en último análisis, servía el interés del país en la medida en que ayudaba a bajar una presión demográfica en aumento continuo desde hacía 3 meses, aunque todavía lejos de alcanzar niveles inquietantes. Tampoco dijo el jefe del gobierno que ese mismo día se había reunido discretamente con el ministro del Interior con el objetivo de planear la colocación de vigilantes, o espías, en todas las localidades del país, ciudades, pueblos y aldeas, con la misión de comunicarle a las autoridades cualquier movimiento sospechoso de personas afines a pacientes en situación de muerte parada. La decisión de intervenir o de no intervenir sería ponderada caso por caso, puesto que no era objetivo del gobierno frenar del todo este brote migratorio de nuevo tipo, sino dar una satisfacción parcial ante las preocupaciones de los gobiernos de los países con fronteras comunes, lo suficiente para acallar durante algún tiempo las reclamaciones. No estamos aquí para hacer lo que ellos quieren, dijo con autoridad el primer ministro, todavía quedan fuera del plan los pequeños caseríos, las heredades, las casas aisladas, notó el ministro del Interior, a esos vamos a dejarlos tranquilos, que hagan lo que entiendan. Bien sabe, querido ministro, por experiencia, que es imposible colocar un policía al lado de cada persona. Durante 2 semanas el plan funcionó más o menos a la perfección, pero, a partir de ahí, unos cuantos vigilantes comenzaron a quejarse de que estaban recibiendo amenazas por teléfono, conminándolos, si querían vivir una vida tranquila, a hacer vista gorda al tráfico clandestino de pacientes terminales, e incluso a cerrar los ojos por completo si no querían aumentar con sus propios cuerpos la cantidad de personas de cuya observación habían sido encargados. No eran palabras vanas, como se vio cuando las familias de 4 vigilantes fueron avisadas mediante llamadas anónimas de que deberían recogerlos en determinados lugares. Tal como se encontraban, o sea, no muertos, pero vivos tampoco. Ante la gravedad de la situación, el ministro del Interior decidió mostrarle su poder al desconocido enemigo, ordenando, por un lado, que los espías intensificaran la acción investigadora y, por otro lado, cancelando el sistema a cuentagotas, este sí, este no, que venía siendo aplicado de acuerdo con la táctica del primer ministro.
La respuesta fue inmediata, otros 4 vigilantes sufrieron la triste suerte de los anteriores, pero, en este caso, solo hubo una llamada telefónica, dirigida al Ministerio del Interior, que lo mismo podría entenderse que era una provocación o una acción determinada por la pura lógica, como quien dice, nosotros existimos. El mensaje, sin embargo, no acababa aquí, traía anexa una propuesta constructiva: establezcamos un acuerdo de caballeros, dijo la voz del otro lado, el ministerio manda que se retiren los vigilantes y nosotros nos encargamos de transportar directamente a los pacientes. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó el director del servicio que atendió la llamada. Solo un grupo de personas amantes del orden y de la disciplina, gente de gran competencia en su especialidad, que detesta la confusión y cumple siempre lo que promete, gente honesta. En definitiva, y ese grupo tiene nombre, quiso saber el funcionario. Hay quien nos llama mafia, con PH, ¿por qué con PH? Para distinguirnos de la otra, de la clásica. El Estado no hace acuerdos con mafias, en papeles con firmas reconocidas por notario, claro que no, ni de esos ni de otros. ¿Cuál es su cargo? Soy director de servicio, o sea, alguien que no conoce nada de la vida real. Tengo mis responsabilidades, la única que nos interesa en este momento es que traslade la propuesta a quien le concierna, al ministro, si tiene acceso. No tengo acceso al ministro, pero esta conversación será inmediatamente conocida por la jerarquía. El gobierno tiene 48 horas para estudiar la propuesta, ni un minuto más, pero avise a su jerarquía de que habrá 9 vigilantes en coma si la respuesta no es la que esperamos. Así lo haré. Pasado mañana, a esta hora, volveré a llamarlo para conocer la decisión. La nota está tomada. Ha sido un placer hablar con usted. No puedo decirle lo mismo, estoy seguro de que comenzará a cambiar de opinión cuando sepa que los vigilantes regresan sanos y salvos a sus casas. Si todavía recuerda oraciones de su infancia, vaya rezando para que eso sea lo que ocurra. Comprendo, sabía que lo entendería. Así es, 48 horas, ni un minuto más. Con toda seguridad, no seré yo quien le atienda, pues yo tengo toda la seguridad de que sí. ¿Por qué? Porque el ministro no querrá hablar directamente conmigo. Además, si las cosas salen mal será usted quien cargue con las culpas. Recuerde que lo que proponemos es un acuerdo entre caballeros. Sí, señor. Buenas tardes, buenas tardes. El director del servicio retiró la cinta magnetofónica de la grabadora y fue a hablar con la jerarquía. Media hora después el casete estaba en manos del ministro del Interior. Este lo oyó, lo volvió a oír, lo oyó por tercera vez, después preguntó: ¿ese director de servicio es persona de confianza? Hasta hoy no he tenido el menor motivo de queja, respondió la jerarquía. Tampoco el mayor, espero, ni el mayor ni el menor, dijo la jerarquía, que no había notado la ironía. El ministro sacó el casete del grabador y desenrolló la cinta. Cuando hubo terminado, la puso sobre un cenicero de cristal y le acercó la llama de un mechero. La cinta comenzó a arrugarse, a retorcerse, y en menos de un minuto estaba transformada en un enredo ennegrecido, quebradizo e infieme. Ellos también deben de haber grabado el diálogo con el director de servicio, dijo la jerarquía. No importa, cualquiera podría simular una conversación por teléfono, con 2 voces y una grabadora, es más que suficiente. Lo que aquí cuenta es que nosotros destruyamos nuestra cinta. Quemado el original, quedan quemadas de antemano todas las copias que se podrían hacer. No necesita que le diga que la telefonista conserva los registros. Providenciaremos que esos desaparezcan también. Sí, señor. Y ahora, si me lo permite, me retiro. Lo dejo para que pueda pensar en el asunto. Ya está pensado, no se vaya. Realmente no me sorprende, usted goza del privilegio de tener un pensamiento agilísimo. Lo que acaba de decir sería una lisonja si no fuera realidad. Es verdad, pienso con rapidez. ¿Aceptará la propuesta? Haré una contrapropuesta. Me temo que no la acepten. Los términos que usó el emisario, además de perentorios, eran más que amenazadores. ¿Habrá nuevos vigilantes en coma si la respuesta no es la que esperamos? Estas fueron las palabras. Querido amigo, la respuesta que vamos a darles es precisamente que esperen. No comprendo, querido amigo, su problema, y lo digo sin ánimo de ofender, es que no es capaz de pensar como un ministro. Culpa mía, lo lamento, no lo lamente. Si alguna vez lo llaman para servir al país en funciones ministeriales, verá cómo el cerebro le da una vuelta en el preciso momento en que se siente en un sillón como este. Ni se imagina la diferencia. Alimentar fantasías no me llevaría muy lejos. Soy un funcionario. ¿Conoce el dicho antiguo?
Oh, nunca digas de esta agua no beberé, ahora mismo tiene usted delante agua bastante amarga para beber, dijo la jerarquía apuntando los restos de la cinta quemada. Cuando se sigue una estrategia bien definida y se conocen con suficiencia los datos de la cuestión, no es difícil trazar una línea de acción segura. Soy todo oídos, señor ministro. Pasado mañana, su director de servicio, puesto que será él quien responda al emisario, él es el negociador por parte del ministerio, y nadie más, dirá que estamos de acuerdo en examinar la propuesta que nos hicieron, pero inmediatamente adelantará que la opinión pública y la oposición al gobierno jamás permitirían que esos miles de vigilantes fueran retirados de su misión sin una explicación aceptable, y está claro que la explicación aceptable no puede ser que la mafia se ocupa ahora del negocio. Así es, aunque se podría haber dicho lo mismo con términos mejor elegidos. Perdone, señor ministro, me ha salido sin pensar. Bien, llegados a este punto, el director de servicio presentará una contrapropuesta, que podremos llamar también sugerencia alternativa, o sea, los vigilantes no serán retirados, permanecerán en los lugares donde ahora se encuentran, pero desactivados, sí, creo que la palabra es bastante clara, sin duda, señor ministro, solo he expresado mi sorpresa, no veo de qué, es la única manera que tenemos de no parecer que cedemos al chantaje de esa banda de bellacos, aunque en realidad hayamos cedido, lo importante es que no lo parezca, que mantengamos la fachada, lo que suceda detrás ya no será de nuestra responsabilidad. Por ejemplo, imaginemos que interceptamos ahora un transporte y detenemos a los tipos, no es necesario decir que esos riesgos ya estaban incluidos en la factura que los parientes tuvieron que pagar. No habrá factura ni recibo, la mafia no paga impuestos, es una manera de hablar. Lo que interesa en este caso es el hecho de que todos acabaremos ganando, nosotros, que nos quitamos un peso de encima, los vigilantes, que no volverán a ser lastimados en su integridad física, las familias, que descansarán sabiendo que sus muertos vivos se convertirán finalmente en vivos muertos, y la mafia, que cobrará por el trabajo. Un arreglo perfecto, señor ministro, que además cuenta con la fortísima garantía de que nadie está interesado en abrir la boca. Creo que tiene razón, tal vez, estimado amigo, su ministro le esté pareciendo demasiado cínico. De ningún modo, señor ministro, solo admiro la rapidez con que ha conseguido poner todo en pie, tan firme, tan lógico, tan coherente. La experiencia, amigo, la experiencia. Voy a hablar con el director de servicio, le transmitiré sus instrucciones, estoy convencido de que hará bien el recado. Tal como le dije antes, nunca me ha dado la menor razón de queja, ni la mayor, creo, ni ninguna de estas, ni ninguna de aquellas, respondió la jerarquía, que por fin comprendió la finura del jocoso toque. Todo, o casi todo, para ser más precisos, pasó como el ministro había pronosticado. Exactamente a la hora establecida, ni un minuto antes, ni un minuto después, el emisario de la asociación de delincuentes que se hacía llamar mafia telefoneó para oír lo que el ministerio tenía que decirle. El director de servicio desempeñó con nota alta la incumbencia que le había sido encomendada, fue firme y claro, persuasivo en la cuestión fundamental, es decir, los vigilantes permanecerían en sus puestos, aunque desactivados, y tuvo la satisfacción de recibir a cambio, y luego transmitir a la jerarquía, la mejor de las respuestas posibles en la circunstancia actual, la de que la sugerencia alternativa del gobierno iba a ser atentamente examinada y así que pasarán 24 horas se realizaría otra llamada telefónica. Así sucedió. Del examen resultó que la propuesta del gobierno podría ser aceptada, pero con una condición, la de que solo serían desactivados aquellos vigilantes que se mantuvieran leales al gobierno, o, dicho con otras palabras, aquellos a quienes la mafia, simplemente, no los hubiera convencido para colaborar con el nuevo patrón, o sea, ella misma. Hagamos un esfuerzo por entender el punto de vista de los criminales. Colocados ante una compleja operación de larga duración a escala nacional, y teniendo que emplear una buena parte de su más experimentado personal en las visitas a las familias que en principio pudieran estar inclinadas a deshacerse de sus seres queridos para loablemente ahorrarles sufrimientos no solo inútiles sino eternos, estaba muy claro que les convenía, en la medida de lo posible, y utilizando para tal sus armas preferidas, corrupción, soborno, intimidación, aprovechar los servicios de la gigantesca red de informadores ya montada por el gobierno. Contra esa piedra de repente lanzada en medio del camino, la estrategia del ministro del Interior patinó con grave daño para la dignidad del Estado y del gobierno. Atrapado entre la espada y la pared, entre Escila y Caribdis, entre martillo y tenazas, corrió a comentar con el primer ministro el inesperado nudo gordiano que se acababa de presentar. Lo malo era que las cosas habían ido demasiado lejos para que ahora se pudiera dar marcha atrás.
El jefe del gobierno, pese a tener más experiencia que el ministro del Interior, no encontró mejor salida para el conflicto que proponer una nueva negociación, ahora con el establecimiento de una especie de numerus clausus, algo así como el 25% del número total de vigilantes en actividad que, como máximo, pasaría a trabajar para la otra parte. Una vez más le correspondería al director de servicio transmitir a un interlocutor ya impaciente la plataforma conciliatoria con la que, forzados por su propia ansiedad que alentaba esperanzas, el jefe del gobierno y el ministro del Interior confiaban en que el acuerdo finalmente sería homologado. Sin firmas, dado que se trata de un acuerdo entre caballeros, de esos que basta con empeñar la palabra simplemente, prescindiendo, como nos explica el diccionario, de formalidades legales. Era no tener la menor idea de lo retorcido y maligno que es el espíritu de los mafiosos. En primer lugar, no establecieron ningún plazo para la respuesta, dejando sobre ascuas al pobre ministro del Interior, ya resignado a entregar su carta de dimisión. En segundo lugar, cuando al cabo de varios días decidieron que deberían telefonear fue solo para decir que todavía no habían llegado a ninguna conclusión acerca de si la plataforma sería tolerablemente conciliatoria para ellos, y, de paso, así. Como quien no quiere la cosa, aprovecharon la ocasión para informar que no tenían ninguna responsabilidad en el lamentable hecho de que el día anterior hubieran sido encontrados en pésimo estado de salud otros 4 vigilantes. En tercer lugar, gracias a que toda espera tiene su fin, tanto si es feliz como infeliz, la respuesta que la Dirección General Mafiosa comunicó al gobierno, vía director de servicio y jerarquía, se dividía en 2 puntos, a saber, punto A, el numerus clausus no sería de 25%, sino de 35%, punto B, siempre que lo consideraran conveniente para sus intereses, y sin necesidad de previa consulta a las autoridades y menos aún consentimiento, la organización exigía que le fuera reconocido el derecho a traspasar vigilantes para su propio servicio, en los lugares donde se encontraran vigilantes desactivados, siendo obvio decir que aquellos ocuparían los era tomar o dejar. ¿Ve alguna manera de escapar de esta disyuntiva?, le preguntó el jefe del gobierno al ministro del Interior. Ni siquiera creo que exista, señor. Si nos negamos supongo que tendremos 4 vigilantes inutilizados para el servicio y para la vida cada día que pase. Si aceptamos, estaremos en manos de esa gente Dios sabe por cuánto tiempo, para siempre, o al menos mientras haya familias que se quieran ver libres a cualquier precio de los estorbos que tienen en casa. Eso acaba de darme una idea, no sé si debo alegrarme. He hecho lo mejor que podía, señor primer ministro. Si me he convertido en un estorbo de otro tipo solo tiene que decir una palabra, adelante, no sea tan susceptible. ¿Qué idea es esa? Creo, señor primer ministro, que nos encontramos ante un clarísimo ejemplo de oferta y demanda, y eso viene a propósito de que, estamos hablando de personas que en este momento solo tienen una manera de morir, tal como en la duda clásica acerca de qué apareció primero, si el huevo o la gallina. Tampoco se puede distinguir siempre si la demanda precedió a la oferta o si, por el contrario, fue la oferta la que puso en movimiento la demanda. Estoy viendo que no sería mala política sacarlo de la cartera de Interior y ponerlo en la de Economía. No son tan diferentes como se supone, señor primer ministro. De la misma manera que en el Interior existe una economía, existe también en la economía un interior. Son vasos comunicantes, por decirlo así. No divague, dígame cuál es la idea. Si a aquella primera familia no se le hubiese ocurrido que la solución del problema podría estar esperando al otro lado de la frontera, tal vez la situación en que hoy nos encontráramos sería diferente. Si muchas familias no hubiesen seguido el ejemplo después, la mafia no habría aparecido queriendo explotar un negocio que simplemente no existiría. En teoría es así, aunque, como sabemos, ellos sean capacísimos de exprimir de una piedra agua que no tiene y después venderla más cara, pero de un modo u otro sigo sin ver qué idea es esa suya. Es simple, señor primer ministro, ojalá lo sea. En pocas palabras, estancar el caudal de oferta. ¿Y eso cómo se conseguiría? Convenciendo a las familias, en nombre de los más sagrados principios de humanidad, de amor al prójimo y de solidaridad, para quedarse con sus enfermos terminales en casa. ¿Y cómo cree que se podrá producir ese milagro? Estoy pensando en una gran campaña de publicidad en todos los medios de difusión, prensa, televisión y radio, incluyendo manifestaciones en la calle,
sesiones de aclaración, distribución de panfletos y pegatinas, teatro de calle y de sala, cine, sobre todo dramas sentimentales y dibujos animados, una campaña capaz de emocionar hasta las lágrimas, una campaña que induzca al arrepentimiento a los parientes desviados de sus deberes y obligaciones, que haga a las personas solidarias, abnegadas, compasivas. Estoy convencido de que en poquísimo tiempo las familias pecadoras serían conscientes de la imperdonable crudeza de su actual comportamiento y regresarían a los valores trascendentales que todavía no hace mucho eran sus más sólidos fundamentos. Mis dudas aumentan cada minuto. Ahora me pregunto si no debería ofrecerle la cartera de cultura, o la de los cultos, para la que también le encuentro cierta vocación, o también puede, señor primer ministro, reunir las tres carteras en un mismo ministerio, y ya puestos, también la de economía, sí, por eso de los vasos comunicantes, para la que no serviría, querido amigo, sería para la de propaganda. Esa idea de una campaña de publicidad que haga regresar a las familias al redil de las almas sensibles es un perfecto disparate. ¿Por qué, señor primer ministro? Porque, en realidad, campañas de ese tipo solo le sirven a quien las cobra. Hemos hecho muchas, sí, con los resultados que se conocen. Además, volviendo a la cuestión que nos debe ocupar, aunque su campaña tuviera resultado, no sería ni para hoy ni para mañana, y yo tengo que tomar una decisión ahora mismo. Aguardo sus órdenes, señor primer ministro.